Muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso de Avance de Protección Vegetal. Hoy día nos toca la clase Aspectos epidemiológicos de enfermedades en frutales. Aquí lo que vamos a tratar de ver y lo que ustedes están tratando de visualizar si ven esta diapositiva es lo que están observando es cómo es un ciclo de una enfermedad. Uno, conociendo el ciclo de la enfermedad, va a saber qué aspectos de eso van a ser importantes tanto para la diseminación de la enfermedad como al momento que tenga que uno realizar un tipo de protección. ¿Cuál es su inóculo? Eso vamos a tratar de hoy día hablar sobre la clase, ¿ya? Solamente a modo recordatorio también, le he comentado previamente que, bueno, se le ha asignado un artículo científico a cada uno, del cual tienen que hacer una presentación de un PowerPoint que debe estar compuesto. Estas son sugerencias nomás, no es algo que lo tengan a hacer estructurada, hacerlo tal cual, no, obviamente es variable. Si uno es más rápido, un poquito más lento, tiene que reducir o aumentar la diapositiva, si uno quiere, ¿ya? Sugerencia también que cuando pueden incorporar imágenes para que hagan también más fácil el entender a lo mejor para uno, como también para el resto de las personas que estén observando la presentación. Se salió Lisset, ¿ya? Así que son sugerencias. Muy importante que generalmente, como le había hablado también previamente, que las introducciones sintetizan de muy buena manera lo que es la información general que te va a conducir al estudio. ¿Ya? Eso es importante. Ya, señores, empezamos y aquí lo que estamos viendo también es lo que les dije. Estamos viendo un ciclo de una enfermedad. Acá hay un ciclo de una enfermedad. Y esto es una enfermedad muy importante que afecta a las vides y a muchas especies frutales, como es el moho gris. El moho gris lo pueden conocer como el moho gris, la pudrición gris. De hecho, acá lo que estamos viendo más específicamente, si somos también más focalizados, estamos viendo el ciclo de la enfermedad pudrición gris del racimo de la vid. Y acá lo que está mostrando es un ciclo que, por ejemplo, vamos a tener un racimo, por ejemplo, con este nivel de infección, y donde se puede observar no solamente son los síntomas que van a ser bayas con piel, degradación de todo lo que sea su componente frutal, su pulpa se degrada, se pudren, hay bastante escurrimiento de líquido, tiene una gran batería enzimática este hongo, y aparte se puede observar también lo gris, que espero que cada uno pueda observar, ahí como estoy apuntando, perdón, vamos a ocupar el lapicito ya que me gustó la otra vez. ¿Ah? Y supongo que les gusta o les molesta, ustedes me dicen, porque después queda todo rayado. Pero bueno, en la clase que les mandé, no, por si acaso. Ya, aquí lo que están observando aquí, vemos, y ahí se ve gris. Cuando uno puede observar, y si recuerdan la clase uno que es cuando uno puede observar al microorganismo, eso es signo. Y aquí estamos viendo signo de la enfermedad, ¿ya? De la pudrición gris del racimo. Y esto es una enfermedad que afecta a la uva tanto destinada para vinificación, para producción de vino, por una parte, como también puede ser para la producción de otro tipo de variedades, que son la producción de uva de mesa o de jugo. Hay también de pasas. Son la uva de mesa. Y este también es un problema que se presenta en los racimos, y es más, tiene otro antecedente, que es una enfermedad que se desarrolla principalmente durante el almacenaje, en post cosecha. Acá lo que estamos viendo es la infección que se produce en el campo, y acá en post cosecha, después de la cosecha, durante el almacenaje, si somos más precisos, en la uva de mesa. Y aquí vemos varios componentes que van interactuando, que van progresando. Tenemos la pudrición, después va a llegar el invierno, va a llegar la cosecha. Obviamente van a haber racimos que se van a ir a la producción y otros racimos que no van a ir a la producción, pero se
pero que se tienen que eliminar. Uno, porque esto va a ser y va a haber y nos va a conducir al primer aspecto que es fundamental en los ciclos, que son las fuentes inóculos. La fuente inóculo, el concepto es dónde va a estar el patógeno, dónde va a estar la enfermedad. Y en dónde está ese patógeno, a su vez, es cómo se va a ir diseminando a lo largo de la temporada o en la misma temporada, entre el follaje, entre el racimo, si son susceptibles, otros hospederos, otras especies frutales, otros vegetales que también se afecten por botín, también pueden llegar a afectar y van a ser fuente inóculo, perdón, este racimo va a ser fuente inóculo. Por eso hay que cosecharlo. Y ahí entra el primer concepto, porque vamos a ver varias fuentes inóculos que son lo que ustedes tienen que manejar, el concepto, uno tiene que manejar las fuentes inóculos de las enfermedades. Y uno manejando y detectando cuáles son las fuentes de inóculo de las diversas enfermedades que se pueden encontrar ustedes, es como tenemos que reducir, obviamente, ese impacto ese inóculo y van a ser mucho más efectivas y más sostenibles nuestras protecciones que hagamos en forma preventiva siempre y o curativa si es que existe la posibilidad. Acá tenemos el racimo, después a medida que va entrando en receso, este es un frutal de hoja caduca, es decir, que bota su hoja y entra en receso invernal para pasar ese periodo de bajas temperaturas y entra en receso. Durante el receso, ¿qué hace? Este hongo generalmente se queda en las cañas, en la madera de la temporada, en los tejidos que se van a lignificar de la temporada, ¿ya? En las cañas. De aquí, en estas cañas, se van a formar estas estructuras que se llaman esclerosios. Y estos esclerosios son como, es una estructura de resistencia que tienen los hongos, como en este caso de botitis, para pasar momentos adversos y obviamente se van a activar y proliferar después esporas y conidioforos para iniciar nuevamente la infección en condiciones propicias, cuando puede ser desde brotes verdes hasta medida que se produzca principalmente la floración, y por eso sale una flor. La floración es un punto importante que tiene que ser, ojalá, si ustedes van a hacer algún método convencional de protección, es el momento de protegerlo con productos como pudimos ver la clase anterior, en base a fungicidas químicos convencionales y o productos biológicos como también naturales. Perdón. Y así como va progresando la infección, lo que pasa es que acá también sucede un aspecto muy importante en el ciclo de la pudrición gris en esta especie frutal, es que generalmente la floración es un punto muy importante y está dentro del concepto de periodo crítico, si ustedes lo recuerdan de la clase anterior, que es el momento que nosotros tenemos que mantener siempre una alerta, porque es muy susceptible y va a tener un impacto en la productividad. En este caso va a ser floración y después a medida que vaya madurando el racimo, va a ser dos periodos en cual es muy susceptible vitis vinífera tanto la floración, porque puede afectar directamente la floración al producir la necrosis de las estructuras florales, y eso se llama atizonamiento, 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 ahí dice atizonamiento, ya, atizonamiento, necrosis de las estructuras florales, como puede pasar en la latente, va a pasar latente porque va a quedar en los restos florales, remanente, se va a quedar botitis en forma de latente. Y estas estructuras que quedan latentes se pueden desarrollar a medida que vaya produciéndose una maduración de la valla o después en alguna condición muy adecuada para el patógeno, que puede ser que es generalmente cercano a la cosecha, que es cuando la valla está muy susceptible y se tienen que dar condiciones, por ejemplo, como agua libre, perdón, principalmente, y temperaturas medias. Son dos condiciones que son adecuadas para que se reproduzca y prolifere botitis cinerea. Y es así como va el ciclo. La verdad es que también botritis, a medida que va madurando el racimo,
se pueden producir varios ciclos, o sea, varias infecciones. Y eso cuando tenemos varios ciclos de la infección, cuando tenemos las condiciones apropiadas, son múltiples infecciones, ¿ya? Y estos son la tipo de enfermedades multicíclicas. Tienen varios ciclos, pueden tener, si tenemos las condiciones ambientales favorables durante un periodo susceptible de la especie. Acá tenemos otro ejemplo, muy importante también. Tenemos lo que es la enfermedad sarna del manzano causada por el hongo Venturi equalis. ¿Ya? Esta es la enfermedad más importante que tienen las pomáceas, el manzano, el peral. Deteriora bastante lo que es la capacidad fotosintética de esta especie y impacta en el rendimiento, en los tamaños de los frutos. Lo otro también, bueno, ahí ustedes pueden visualizar cómo producen las lesiones, se llaman sarnosas, dan ese aspecto como opaco, ¿ah? Aterciopelado, muy superficial, como que estuviera sucia la hoja, da ese aspecto. Estas son las lesiones sarnosas y son causadas por este hongo. Este hongo que necesita principalmente temperatura y muy parecido a Botrytis, agua libre, le gusta el agua libre. El manzano de la región del Maule, generalmente hacia el sur, se ve bastante el impacto de esta enfermedad durante el desarrollo de los brotes y también a medida que está madurando los frutos. Esta es una enfermedad también que te va a tener varios ciclos de la misma enfermedad cuando tienen las condiciones propicias, que son agua libre, cuando tenemos precipitaciones, que es una de las vías principales como se pueden eh, producir el agua libre o conducir al agua libre. Acá ustedes están observando, bueno, los mismos síntomas, lesiones sarnosas en el follaje y también tenemos lesiones sarnosas acá en frutitos madurando ya en estados iniciales de desarrollo. Y ahí ustedes pueden observar estas lesiones que van a producir no solamente un aspecto cosmético, sino también malformaciones, porque generalmente donde se desarrolla estas lesiones va a tener una diferente tasa de crecimiento a nivel celular y se producen como malformaciones porque todo el resto va a tener un ritmo similar de crecimiento distinto a lo que es todo el tejido que rodea a estas lesiones. Y estos son los síntomas que tenemos en manzano, esta enfermedad. Acá lo que ustedes pueden visualizar es el ciclo, donde vamos a empezar nuevamente con la enfermedad, ¿ya? Que tenemos la enfermedad en los frutos o en las hojas, ¿ya? Cuando empieza el invierno, este también es un frutal que va a botar su hoja, va a estar en receso. En las lesiones de hojas o de frutos que se dejen en el suelo, estos van a pasar el invierno y van a formar unas estructuras que se llaman pseudotecios. Y estos van a estar en la hojarasca, que está en el suelo durante el invierno. Estas van a madurar cuando a finales, a principios, mediados, perdón, de septiembre, agosto, cuando se empiezan a producir las liberaciones de estas ascosporas. Y estas esporas o ascosporas, que se llaman, que son de origen sexual, son las que van a iniciar la infección en el manzano, cuando se produzca obviamente su brotación y cuando esté durante la floración. Son momentos en que este hongo puede producir infecciones si tenemos agua libre. Esta infección va a dar origen después a las primeras lesiones. Este es un hongo que llega, penetra y va a generar su invasión, colonización y va a dar este aspecto de lesiones. Esta va a su vez a generar más lesiones y va a tender a producir estructuras, pero aquí se va a producir las estructuras, las conidias, que son las esporas asexuales, y estas son las que se mantienen durante la temporada produciendo la enfermedad. En la fase asexual, la que produce la enfermedad en la temporada, después de una infección inicial que es generada por su fase sexual, por las ascosporas. Y estas vienen, recuerden, de los residuos que están en el suelo, están en el follaje. Por lo tanto, ¿qué es eso? Eso es una fuente inóculo. Esta es una fuente inóculo de la enfermedad.
como también lo pueden ser los frutos que tengamos que tengan lesiones y se dejen en el árbol. Acá sale más el detalle más claro de los fuente de inóculos y después qué necesitan para su diseminación. Claro, yo también le hablé, necesitan de agua libre, temperaturas medias, agua libre principalmente, ¿ah? Pero también hay condiciones en cuales son susceptibles. Y es, generalmente yo les hablaba del 15 de septiembre o a agosto, que cuando empieza la brotación del manzano y sus puntas verdes, es un periodo crítico para proteger en cuanto a infecciones de Venturi, que es el agente causal de la sarna del manzano, la principal enfermedad que tiene este frutal. Y ahí ustedes pueden visualizar cómo es el ciclo y lo importante que son las fuentes de inóculos. Las fuentes de inóculos es donde va a venir la enfermedad. Por lo tanto, nosotros conociendo la fuente de inóculos, tenemos que tratar de hacer los manejos apropiados para tener la reducción o la presencia más baja de inóculo que pueda presentar. ¿Por qué? Porque eso va a significar más otras medidas que hagamos como manejos culturales sean suficientes para a lo mejor evitar infecciones y con a lo mejor una aplicación de algún producto convencional o no convencional puede ser suficiente para evitar infecciones. Pero ojo, esto es una enfermedad que se va produciendo siempre cuando tengamos condiciones y se repiten muchas de estas condiciones durante el periodo de brotación de la manzana, como también después de su maduración eventual, cuando hayan precipitaciones. Bueno, en estos dos ejemplos es como ustedes pueden observar, es cómo se comporta un ciclo en la enfermedad y lo importante que es conocer distintos aspectos. Pueden observar que hay estructuras que pueden ser de sobrevivencia dependiendo de la enfermedad, ¿ah? Esclerosios, pseudotecios, ¿ya? Son estructuras que le permiten a estos hongos tener una sobrevivencia en condiciones adversas para ellos. Pero la infección va a significar un proceso que va a significar desde un primer inicio la inoculación que se dice o se denomina, que es el contacto que va a tener nuestro inóculo. Por eso yo le hablo de la fuente inóculo es donde está el inóculo. ¿Y el inóculo qué corresponde? Corresponde a cualquier estructura desde el punto de vista de un hongo, que puede ser un trozo de micelio, una espora, un esclerocio, ignidios, distintas estructuras pueden ser producir la enfermedad y va a ser inóculo. O en el caso de otros microorganismos, el organismo en sí. En el caso de las bacterias, son los organismos en sí que tienen que causar, obviamente, la enfermedad y son el inóculo. Una vez que llegue este inóculo, tiene que interactuar con las condiciones, tener sus condiciones propicias para poder germinar, iniciar la infección, y eso significa que una vez que haya penetrado, hay varios procesos que son de muy rápida en tiempo a nivel bioquímico, que significan que vaya a nivel genético, perdón, manden la respuesta para que digan, reconocimiento, una vez que reconocemos al hospedero, tenemos que generar la germinación de las estructuras para que inicien las infecciones, producción de enzimas, etcétera, y varios procesos que vayan obviamente favoreciendo la colonización de estos patógenos. Y esto a su vez van a permitir que éste se reproduzca y también como consecuencia de su infección va a producir síntomas. Acá en el caso particular de la sana del manzano pueden observar que hay un inóculo primario y un inóculo secundario, donde en el primero va a ser de la fase sexual y el segundo va a ser el asexual. Acá lo que se están magnificando, y espero que traten de magnificar, acá una enfermedad muy importante en las vidas, sino una de las más importantes a nivel mundial y también en Chile, que es las enfermedades de la madera, cuando se le mueren los cargadores, cuando se le mueren los brazos, en el caso del viñedo, los pitones, estructura, tronco, planta completa, estacas, brotes, muchas partes, ¿ya? Es una enfermedad muy importante y ahí lo que ustedes están, perdón, estaba tratando de mostrar son distintos montículos que son la remoción durante invierno
no solamente que se hace la labor de poda para renovar la estructura y para que produzcan los racimos, sino también se hace muchas veces una limpieza, renovación de las cañas o también remoción de las estructuras que están muertas. Y miren, estos no son ramillas, son troncos o brazos de plantas, ¿ya? Lo que te magnifica en cierto modo el impacto que va a tener esta enfermedad a nivel del viñedo. Produce una pérdida de material, obviamente si es un campo destinado para la propagación de material, es pérdida de material de propagación, que produce también a nivel del viñedo en forma completa un envejecimiento prematura de las plantas. Eso es lo que hace generalmente las enfermedades o los patógenos causantes de enfermedades de la madera. Produce un envejecimiento prematuro de la planta. Prematura, un envejecimiento abrupto, productividad en declinación. Es un envejecimiento de los cuarteles, lamentablemente, que ocurre. Eso de una baja rendimiento y de calidad en el tiempo que pueden producir pérdidas. Hay sobre 260 millones de dólares anuales, puede ser, en el estado de California, imagínense. Y aquí también, no solamente el impacto que le estoy diciendo que, que produce esta enfermedad, sino que también pueden ver un artículo que demuestra qué significa cuando uno protege las heridas de poda con un producto durante 5 años, los primeros 5 años. Acá tenemos el control, acá tenemos número de replantes versus años. Y tenemos dos, el control y el tratado, el que se le aplicó un fungicida, una aplicación, una aplicación, una aplicación, una aplicación, una aplicación, ahí donde está la F. ¿Ya? Bueno, el número de replantes es significativo y también es mayor en las plantas que no fueron protegidas. Y cómo cómo a su vez lo que produce es que también la productividad, miren, fruta que va al mercado en kilogramos en rendimiento, casi el doble las plantas que son protegidas, tanto en este caso fruta producida que va a exportación, y total de fruta. Lo que significa proteger tu viñedo en los primeros años, que es clave en toda plantación. Si a mí me preguntan, en toda plantación los primeros años son claves para después tener una planta bien establecida. Y generalmente antes se pensaba que no, los primeros años dejamos la plantación, que crezca, que llegue a cierta altura, que es muy importante, y nada más. No, hay que tener un control de maleza, hay que tener un control de enfermedades y plagas. ¿Cómo vamos, estimados? ¿Alguna duda, consulta? ¿Se me quedan dormidos o están despiertos? No, profe, todo bien. ¿Todo Por bien? mi Ya, parte, ninguna consulta. ya. Sigamos entonces. Aquí ustedes pueden visualizar. A ver, voy a poner. Ya, es que siempre me veo, no me gusta verme cuando aparezco acá al lado. Ahí sí. Ya. Aquí ustedes están visualizando una planta que presenta un lado de sus brazos o de su brazo principal, eh, entrenudos cortos, clorosis de las hojas, malformación de las hojas, se empiezan a poner como a cucharadas, se dice. Hay clorosis de las hojas, entrenudos cortos, y hay también zonas que hay pitones muertos, y en el otro lado todo está muerto, pitón muerto, cargador muerto. Estos son los síntomas. Y obviamente si esto para usted es normal o debería tener un problema, ¿no es cierto? El viñedo, y así es. Y en este caso, todo esto apunta, bueno, o demuestra en cierto modo, si hacemos un corte, se ve esto, en un corte transversal. Se va a ver una cuña, generalmente, que puede ser en forma de V o en forma de U.
cuando actúan estos hongos que son las botrofaerias. Y acá tenemos en este caso un honguito como crece en medio de cultivo. Este es Diplodia seriata, uno de los tantos agentes causales pertenecientes a las familias botrofaeráceas que producen este tipo de enfermedades en las vides como en otras especies frutales. Acá lo que ustedes están visualizando también el ciclo de la enfermedad, donde es muy importante conocer, recuerden, las fuentes de inóculo, porque eso nos va a permitir realizar las labores adecuadas para tener un menor impacto del patógeno en el viñedo, en el campo, en nuestro huerto frutal o nuestra producción de hortaliza o nuestra producción de invernadero, lo que ustedes estimen, siempre tenemos que conocer el ciclo de la enfermedad y conociendo el ciclo de la enfermedad, saber también que, acordarse, en la fuente inóculo, eso tenemos que detectar porque así vamos a tener un menor impacto o muy bajo impacto de la enfermedad. Es decir, son mucho más efectivos nuestros manejos y también eventualmente aplicaciones de productos, como he dicho, convencionales y no convencionales, ¿ah? Que sean obviamente más amigables dentro de lo que esté disponible. Ya, aquí estamos con los síntomas, la enfermedad de la muerte de brazo, acá tenemos una muerte total de un brazo y acá con zonas de pitones muertos y con aquellas estructuras en cuales se han emitido y han brotado y desarrollado brotes. Son brotes que son entre nudos cortos, hojas deformes, hojas cloróticas, parcialmente cloróticas o totalmente cloróticas. ¿Qué pasa? Estas estructuras generalmente uno las remueve. ¿Por qué? Porque uno, si tenemos la enfermedad acá, en un brazo, estos hongos tienden a producir unas estructuras que se llaman picnidios. Los picnidios. Y los picnidios son estructuras que les permiten sobrevivir en el invierno y producir esporas para que produzcan después la enfermedad. Estos picnidios se van a formar en los brazos que estén enfermos en el campo, que puede ser una fuente inóculo, la planta enferma que está en el campo va a ser una fuente inóculo, como también y esto es lo que son residuos de poda. Realmente cuando se hacen las podas a los frutales para renovar su estructura reproductiva, los residuos, dependiendo del frutal, algunos se dejan en el campo y los de las vides se tienden a dejar. Y lo que puede suceder es que esta estructura, estos residuos de poda, eh, formen, se formen pignidios de estos hongos. Y esto obviamente es una fuente inóculo durante el invierno, y más precisamente cuando se produce la poda, porque es cuando se produce una herida al viñedo y coincidentemente están disponibles las esporas. Realmente necesita de agua libre o precipitaciones principalmente, precipitaciones, para que estas estructuras, que son los pignidios, se hidraten y liberen las esporas, que van a diseminarse a través del salpicado de la lluvia o eventualmente por el viento y también pueden ser insectos, hormigas y otro tipo de insectos que se han descrito asociados a esta enfermedad en otros países. Y más precisamente en Sudáfrica hay un trabajo que lo invito a ver, donde hay 100 pies que juegan un rol en la diseminación de estos hongos, porque se pasean durante el letargo de estas especies, se pasean en ese país, esa zona. Aquí se pasean hormigas, pero allá pasean 100 pies, que son enormes, ¿ya? Lo invito a ver un artículo, ¿ya? Por si acaso se llaman vectores de enfermedades de la madera. Ya, estas esporas coincidentemente van a llegar a la poda, que es la principal periodo o periodo crítico, si ustedes lo quieren denominar, en cual se produce la principal oportunidad de infección desde el punto de vista del hongo para ingresar a estos hospederos. Supongamos que llega la herida de poda, va a avanzar durante el invierno, va a brotar
y va a empezar a ocasionar lesiones. Estos son hongos que van colonizando la madera, la estructura lignificada, preferentemente. Con los años va desarrollando invasión de la madera. Eso va a significar que formen una especie de cancros, que esto que ustedes pueden ver en forma de V, y muchas veces en forma exteriormente se pueden tomar de esta forma exteriormente. Internamente se ven así. Y eso aquí tenemos, pues se llama enfermedad de la madera, atacan a la madera. Y acá hay una pudrición, y técnicamente yo lo que produce es una pudrición dura de la madera. Una pudrición dura de la madera. Es el síntoma interno y externamente, cómo impacta este daño de la necrosis, pérdida de este tejido funcional para la planta en esto. Asociado también a las toxinas que producen estos hongos a medida que vayan colonizando e invadiendo los tejidos, también producen toxinas. Y esas toxinas muchas veces son los que hacen que las plantas tengan cierta sintomatología. Acá lo que ustedes están observando, lo básico es un hospedero susceptible, el triángulo de la enfermedad, en que tenemos que tener, recuerde, un hospedero susceptible, que en este caso es vitis vinífera, puede ser un manzano, puede ser un nogal, puede ser un cerezo, puede ser un peral, puede ser un avellano europeo, en la herida de púa es su estado o superior de susceptibilidad mayor para estos hongos de la madera. Perdón. Las condiciones favorables son sumamente importantes para que el patógeno se pueda multiplicar, reproducir, les dé las condiciones y así poder llegar al hospedero. También tenemos que recordar que van enfermedades tal cual en que los patógenos necesitan muchas veces de un vector, como son las virosis, como son algunas enfermedades bacterianas donde necesitan un vector, para que este vector es el que llega al hospedero y le pasa al patógeno, que puede ser un virus, un viroides, una bacteria. Acá lo que están observando es lo que comúnmente, si ustedes fueran a un viñedo comercial, esto es lo que son. Esto, miren, estos son los residuos de poda. Y aquí estamos viendo residuos de poda grandes. ¿Ah? Se ven claramente. Y en alguno de estos, yo no estoy diciendo que en todas las maderas que estén en el suelo se van a formar pignidios y estos pignidios se hidraten y liberen después las conillas que van a llegar a la herida de boa, ¿no? Obviamente en alguno que otro. Pero si nosotros dejamos una buena cantidad, obviamente vamos a tener una mayor cantidad de inóculos y eso tenemos que tenerlo en cuenta, considerarlo y hacer las labores en cual nosotros tengamos la menor cantidad posible. No le demos si tienen las condiciones, no les dejemos la fuente, ¿ya? Al patógeno. Eh, aquí eso está viendo. Aquí, créanme, se ven unos puntitos negros. Y esos puntitos negros, si los magnificamos, son estas estructuras, así que parecen como unas pequeñas costritas. Hay unas que son mucho más visibles, aquí con lupa nomás. Pero miren, si hacemos un corte tangencial sobre esas estructuras negras, que aquí yo las veo claritas, pues ya me acuerdo. Bueno, aquí, si hacemos un corte superficial, ustedes pueden observar, ven, unas bolsitas como blanca acá, blanca, y otras negras, que están muertas, son las estructuras que están viables, y otras que están ya no viables. Estos son potencialmente, si uno les pone, de hecho, una gotita de agua, se hidratan y se liberan. Y estos son fuentes de inóculo. Esto es una fuente de inóculo. Es así, es. Algo que a lo mejor uno no lo ve, pero aquí están las estructuras del hongo, estas son las masas, y lo que son estas masitas son cientos y cientos de esporas. Por lo tanto, si tenemos una fuente de inóculo, es tratar de no tener esta fuente de inóculo, tratar de picarlo, pero incorporarlo. O hacer una aplicación invernal para bajar la viabilidad también
de estos tipos de estructuras. Acá lo que estamos, ya el dato duro, no solamente lo que estoy mostrando, siempre es importante también mostrar el dato que dé fe de lo que uno esté diciendo. Perdón, donde está mostrando que la viabilidad que tenían estos residuos de poda en distintos viñedos, en distintas zonas, principalmente en la zona central y también tenemos un extremo de valle, donde va un 27%, un 24% de las estructuras eran viables, lo cual es importante, imagínate, aún llegamos a un extremo de 40%, lo cual nos considera, son una fuente de inóculos. No es algo que aquí este personaje que habla y es loco, puede ser, pero de que esta estructura pueden tener un impacto, sí. ¿Ah? Por eso hay que tratar de conocer cuáles son las fuentes de inóculos y esto es muy importante. Acá, miren la estructura. ¿Ven ese puntito negro? Esas son estructuras reproductivas y tenemos 100, no 100, tenemos varias estructuras que potencialmente podrían ser viables para que estos generen una infección. De hecho, acá lo que ustedes están viendo, otra estructura, estos son peritecios. Son peritecios correspondientes a otros hongos que son de aporte, que también son unos hongos que también causan enfermedades de la madera, han reportado también en vides como en otras especies frutales. Y aquí lo que están ustedes observando es que la misma planta, eso, es lo que esto transmite esta imagen, que la misma planta en el campo es la fuente inóculo. Si nosotros no queremos tener la enfermedad o queremos tener un manejo, no solamente se basta con aplicar un producto en un periodo, sino tiene que ir acompañado todas las labores centradas a no tener esto, ¿ya? A no tener esto, a no tener eso. ¿Cómo complementamos? ¿Cómo lo complementamos? Bueno, obviamente sacando esto del campo, esto hay que sacarlo. Se picará, se quemará, algo tienen que hacer, cada vez es más difícil, sí. Esto lo picamos, lo incorporamos, pero en profundidad. Acá también lo que ustedes pueden observar, las malezas. Las malezas también juegan un rol importante en el desarrollo de algunas enfermedades. Y aquí lo que se están visualizando, el ejemplo, como las malezas, como les digo también, y en varias enfermedades juegan un rol importante como reservorio, muchas veces no solamente de enfermedades, sino también de pestes, de insectos. Y acá, bueno, y no solamente eso, lo, lo importante que tienen las malezas, y para que ustedes recuerden, es que son las especies perfectas para competir con las especies frutales o tu cultivo. Son mucho más eficientes en todo y son muy buenas competidoras por los nutrientes, por el agua, no solamente por el impacto que pueden tener como reservorio del patógeno, que aquí ustedes pueden visualizar, que esta es una malva que presenta un menor desarrollo, pero es una malva que ha resistido generalmente eh, la primera aplicación de herbicida y la que se mantiene en el invierno. Esta malva, y aquí ustedes están visualizando, miren unas lesiones en su parte interior. ¿Y qué salió? Botrofa aérea. Si bien son bajos los porcentajes, es una fuente inócula a tener a considerar. Ahí ustedes pueden ver los resultados de las distintas malezas. En este caso era solamente la malva. Habían varias especies, pero en este caso no jugaban ningún rol. Acá ahora están observando enfermedades también de la madera, pero en manzano. Acá les presento al manzano. Al manzano. Esta especie frutal, también de hoja caduca. ¿Ah? No, ¿por qué me interesa? Porque produce manzanita. ¿Y por qué la manzanita? Porque a la gran mayoría de los seres humanos les gusta comer manzana. ¿Y por qué no destacamos? Bueno, uno, porque la región en cual ustedes están estudiando y donde se ubica la universidad, donde se ubica el laboratorio, la facultad, es la región del Maule, ¿no? Talca, y nuestra capital Talca, donde la región del Maule es la principal zona productora de manzana del país. Y nosotros también nos destacamos por ser un país
que destaca en la exportación de manzana. Sí, puede ser que cada vez vaya disminuyendo, pero es algo que mantiene en el tiempo y juega un rol importante en el desarrollo de la región como del país. ¿Ya? Bueno, les dije que bueno, se afecta, recuerden, por la aventura, es la principal enfermedad, pero también presenta otras enfermedades. Y ahí ustedes están visualizando la enfermedad de la madera. También, muerte de brazos, esta es una planta de 15 años, cultivar crispín, es una variedad de cosecha tardía. ¿Qué quiere decir? Que generalmente la manzana se puede cosechar desde mediados de enero, las primeras variedades, gala, granny, gala, después, hasta llegar a marzo, abril, hasta mayo, creo, con las crispín y las Fuji, que son de cosecha tardía. Todo el grupo crispín y nuevas variedades. Ya, aquí usted está pensando cómo se ve un cancro a nivel de todo de la planta, todo un cancro central. Acá lo que ustedes pueden visualizar, otro cancro en ramillas secundarias. Acá tenemos cómo se ve la muerte regresiva desde los ápices hacia la base. Eso es lo que se llama muerte regresiva. Acá también se ve un brazo totalmente muerto, seco. Se ven como ven la manzana sin color, no van a desarrollar su madurez como el resto de las manzanas, no van a llegar a término, van a ser frutos pequeños. Se pueden caer o se pueden mantener. Y estos son los síntomas de muerte regresiva, que también se denomina dieback en inglés. Acá lo que estamos observando, como ramillas secundarias y terciarias también presentan una muerte total. Acá, esos son los síntomas. ¿Qué vamos a observar? También entre nudos cortos, se van secando la estructura, frutos pequeños, hojas deformes, cloróticas. Y acá lo que ustedes pueden visualizar es la madera. En un corte longitudinal van a ver estrías necróticas. Y estas, recuerden, son con textura, de textura, porque son duras de la madera. Y en un corte transversal se ven los cancros, miren, en U o en B. Suelen ser así, no quiere decir que sean de otra forma. Y estos son todos los daños a nivel de la madera que producen estos hongos de la madera, como son las botryophagraceae. Acá lo que ustedes están visualizando es el ciclo de la enfermedad, el ciclo de las muertes regresivas en especies frutales como en el manzano, donde vamos a empezar también con la planta enferma, un tronco que tiene un cancro enorme, muerte de ramas principales, ramillas también, muerte en las ramillas. Ahí se ven que hay fruta que no llega a término, otras sí tienen color, estas no. Bueno, es una planta que está bien afectada. Ya, ¿y qué pasa? Vamos a tener después la poda, ¿y qué pasa en el invierno? Acá tenemos otro aspecto importante que entra en juego, que son los frutos. Bueno, tenemos los residuos de poda, y ahí se ven estructuras, acá se ve mucho más claro, aquí se ve, hay un puntito y se ve algo como crema, y eso es cuando se produce la hidratación de los pignidios, y esos son, aquí sí que tienen que creer que son miles y miles y miles de esporas. ¿Ya? Que pueden estar disponibles para después salpicar la lluvia y se vayan liberando y diseminando después con el viento. Bueno, esta estructura puede estar en los residuos de poda, como en la planta enferma en el campo. ¿Qué otra fuente inóculo puede estar? También los frutos, porque este hongo, en el caso particular de los manzanos y otras especies también, estos hongos, las Botryophagraceae, también producen daño de los frutos, producen pudriciones de frutos. Generalmente esas pudriciones de frutos se generan durante la primavera y más en el verano, en la cosecha, cuando son más susceptibles los frutos y ahí haya presencia de agua libre, eventuales lluvias de cercano a la cosecha, que suelen suceder más hoy en día en estas variedades que son de cosecha tardía, que tienen lamentablemente esa opción coincidente por la condición climática. Produce una pudrición denominada la pudrición negra de la manzana, y estos frutos pueden ser fuente inóculo para la enfermedad que también puede causar en la madera. Pues la misma especie el hongo puede causar la enfermedad de la madera, como también este hongo puede causar la pudrición de frutos. Y ambas son, a su vez, fuente de inóculos, si estamos hablando desde el punto de vista de la enfermedad, que puede ser la pudrición negra de los frutos, como en este caso la muerte de los brazos.
Y estas estructuras son las fuentes inóculas. Esto es lo que nos tenemos que tener. ¿Y qué estoy mostrando yo? Es que eso existe. Entonces, no, esto no lo inventó, no lo hice yo con dibujos, no lo saqué de otro lado. Estos son fotos, estos son ramillas, esto es una planta en el campo, estos son frutos en el campo que se dejan momificados, estos son frutos que generalmente no se cosechan, se caen, porque están a un nivel de pudrición tan grande que se caen o los dejan en el campo y a veces no lo incorporan. Si no lo incorporan, se van a momificar y van a producir estos pignidios, igual que acá. Y estos durante el invierno pueden pasar, acá están los pignidios, miren, ahí se pueden visualizar, ¿ah? En un corte, una mirada desde arriba, acá en un corte longitudinal, como son las botellitas, ahí ves cuando se hidrata y que tiene esa hidratación, cientos y cientos de esporas. Y estas esporas, ¿cuándo se van a liberar? Cuando tengamos las precipitaciones, que son generalmente durante el invierno, inicio de primavera, ¿ah? ¿Y qué pasa? Cuando se produce la poda. Si tenemos esas condiciones, tenemos altas probabilidades de que se generen infecciones. Y cuando se produce una infección, después con los meses, con los años, esto es una lesión de ramilla que se puede producir en 2 meses. Y acá tenemos consecuencias de ya de 2 años de infección en una ramilla de bastante años. Acá tenemos un brazo también, lesiones que con la consecuencia de los años van aumentando. Muchas veces son silenciosas y después de cierto tiempo muestran la sintomatología. No es de fácil manejo esta enfermedad, lamentablemente. Y así como va produciendo esta enfermedad con los años, y vamos a tener distintos tipos de residuos de poda que tienen que ser el foco para manejar y nosotros, si queremos, hacer una protección durante el periodo crítico, que es esto, la herida de poda, como también puede ser una protección de los frutos cercanos a la cosecha con algún producto que esté permitido. Si quieren tener mayor antecedente, aquí les dejo la revista Frutícola, está el enlace donde ustedes pueden, eso está a libre disponibilidad por internet, donde pueden conocer mayor detalle de esta enfermedad. Ya, ¿cuáles son las potenciales fuentes inóculos de cancrosis y muerte de regresividad de manzana? Ahí yo, bueno, lo pudimos ver en cierto modo. Acá están las ramillas, las estructuras que están enfermas en el campo. Recuerden, estructura enferma en el campo, independiente del cultivo, si lo tenemos en nuestra productividad, en el campo, en el vivero, o lo tenemos en la producción de plantines, la producción de hortalizas a nivel de invernadero, no tenemos que tener las plantas enfermas, no tenemos que tener residuos enfermos tanto que estén en la misma objetivo de producción como consecuencias de su residuo. Acá lo que tenemos, lo mismo que le mostré en la vida, pero miren acá, muy similar lo que pasa en el manzano. Manzano tenemos residuos de poda, ramillas que pueden tener más de 1 año, 2 años en el suelo, y miren ahí se ven hasta cómo están las estructuras. Hay otra estructura. Hay otra estructura y ahí se ven cómo está la estructura mostrando sus millones de esporas. Estas son diploides, estas son diploides mutila y estas son diploides seriata. Dos especies pertenecientes a la familia Botrophageraceae, causantes de esta enfermedad de la madera que afectan a diversas especies frutales. Y estos son los residuos de poda que son una fuente inócula. Y acá en este caso, tienen hasta un 24% son viables, ha mostrado viabilidad los residuos de poda. Acá ustedes lo que están observando, perdón, la fuente inócula, los manzanos. Dependiendo de la enfermedad, entra otra fuente de inóculo. Por ejemplo, estábamos hablando de las vides, y las vides generalmente en nuestra zona y en otras zonas estos hongos, las botrofaráceas, no atacan al racimo generalmente. Se han descrito, pero no juegan un rol importante. No quiere decir que no tengamos que protegerlos si es que eventualmente suceda eso. Pero no lo ataca, ¿ya? Por lo tanto, después no es una fuente inóculo, pero sí sucede en el manzano. Sí sucede también en los nogales, en los manzanos, en los nogales, en las peras, ¿qué otra especie? ¿Dónde? En el arándano
tampoco está tan comprobado, pero tiene la potencialidad. Porque nosotros, bueno, en la virus también, donde todos estos hongos nosotros hemos infectado, aparte de enfermar y comprobar que algo muy importante es reproducir los síntomas de los patógenos cuando uno lo está estudiando, es también la capacidad que tengan estos patógenos de poder potencialmente atacar otro tipo de tejido. Pueden ser frutos, hojas, brotes. Pues dependiendo de la enfermedad es que hay tejidos que puede atacar y otros que no puede atacar. Y eso es importante también conocerlo. Ya, lo que está observando son los frutos modificados. Miren, y ahí se ven pignidios. Todos esos puntitos negros son pignidios. Y esa estructura, si las mantenemos, son fuentinóculos. Por eso no tenemos que tener ni frutos momificados dejados en el campo, miren eso, como tampoco los frutos que dejemos en el suelo. De aquí ustedes pueden visualizar lo que es un fruto, miren, este es Fuji, ¿ah? Y aquí sana, y aquí está con Diplodia seriata, una manzana que da un aspecto de un bronceado, una posición blanda de la manzana, bien, bien agresiva. Acá lo que estábamos, las malezas, donde hasta el momento, cuando estudiamos el manzano, ninguna maleza resultó ser positiva para los hongos que estábamos estudiando, así que no es una fuente desde el punto de vista de la enfermedad importante. Sí, puede ser obviamente como de manejo, tiene que ser un objetivo. Acá lo que ustedes están observando, ¿es importante otra fuente, otro hospedero? Sí, como ustedes me habrán escuchado, oye, el profesor habló que están estos hongos, están en las vides, están en el nogal, oye, también están en el manzano, por lo tanto, las especies frutales que tú tengas cercano o tengas en un mismo cuartel, en un mismo, perdón, campo, suele ser muy común en Chile y en otros países que producen fruta. En California es muy similar, en Sudáfrica también es muy similar, donde la zona productora de estas especies frutales estén siempre las especies, obviamente, que son afines, el manzano, está el nogal, están las vides, y entre ellas obviamente son capaces de ser una fuente inócula, una desde el punto de vista de una como desde el punto de vista de la otra. Y aquí lo que estoy mostrando es que también, miren, también es importante esta enfermedad en los kiwis. Les presento el kiwi. ¿Les gustan los kiwis? Espero que sí, pues son muy buenos los kiwis, hace muy bien para la salud, ¿ya? Así que los estimulo a que coman kiwi, por lo menos acuérdense eso de mí, ¿ya? Coman kiwi. Y el kiwi chileno es bueno. Ya, aquí una enfermedad importante y una de las más importantes, si me preguntan a mí, son las enfermedades, en este caso también de la madera. No es porque yo traje un hongo en la madera, pero en los kiwis es muy importante, ¿ya? De hecho, se ha producido bastante pérdida de los kiwis, asunto de estas enfermedades de la madera que van deteriorando y lo que hacen es envejecer prematuramente un, un, un huerto productivo. Aquí lo que ustedes están observando, brotes entre nudos cortos, malformación de las hojas, clorótica, estructuras muertas, cargadores muertos. Acá el otro lado aparentemente sano, pero algo importante, y también ojalá que se acuerden de mí, es que siempre las plantas tienen un espacio. Cuando uno organiza el marco de plantación y va a decir, lo voy a dejar en un eje central, voy a abrir los brazos, que eso es el sistema de conducción que ustedes vayan a diseñar o a tener o a asesorar, tienen que considerar que las plantas tienen su estructura y tienen que un espacio destinado. Cuando las plantas no ocupan su espacio, les tiene que llamar la atención porque algo está pasando. Y ese algo que está pasando puede ser, desde el punto de vista que yo le estoy hablando de la enfermedad, como otro aspecto. Pueden ser estructuras del suelo, que uno no puede estar observando a lo mejor, y son capaces de producir estos sintomatología, deficiencia de algún nutriente, pueden producir esto, también podría ser. Si las tenemos una estructura, una napa freática, más un duripán que se llama cuando tenemos estructuras que no pueden penetrar las raíces, no se pueden desarrollar. Y recordar que lo que crece arriba tiene que ver un espejo de lo que crece abajo, por lo menos lo que son las plantas convencionales. Tenemos el mismo fenómeno. Miren, los arándanos también. Chile es un país importante en producción y exportación de arándanos. Y también donde esta enfermedad también juega un rol importante, produciendo pérdidas asociadas a la estructura de la madera,
a las ramillas, donde obviamente se va a producir la fruta. Aquí estamos observando un trabajo de Espinosa, donde se tomaron más de 100 muestras y se determinó una incidencia de la enfermedad de un 15 al 45% de ramillas en huertos enfermos. Ahí salen las especies que están asociadas, acordarse etiología, que son los agentes causados, los agentes etiológicos de la muerte regresiva en arándanos, son especies de Neophysococcus parvum, Neophysococcus arbutus y Neophysococcus australis. ¿Ya? Por lo tanto, tienen otra fuente de inóculos, tenemos que considerarla. Lo mismo, miren, acá tenemos una foto de nogales, miren, antiguos, son árboles inmensos, pero miren, tienen una estructura muerta. Miren, hoy algo raro porque no hay follaje. ¿Ah? ¿Qué pasa? Uy, mire, y acá es mucho más severo. Todo esto son enfermedades de la madera. ¿Ah? Aquí tenemos una foto de un nogal, ¿ya? Donde esta enfermedad es importante también los nogales. Ahí tenemos como se ve una ramilla que está iniciando su infección. También es importante en la región. También somos una zona importante productora de nueces. Acá lo que ustedes están observando ahora, ¿quiénes producen la infección? Yo les dije, no, recuerden que hablamos del inóculo, que el inóculo es cualquier tipo de estructura, generalmente van a ser las estructuras, las esporas, pero también pueden ser micelio, esclerocio, estructuras reproductivas que le permitan sobrellevar condiciones y estas después producir las conillas. Y las conillas son las que van a producir generalmente la infección a nivel de los tejidos. Y esta estructura, uno tiene que saber cuándo se liberan. ¿Se acuerdan? Yo le hablaba del manzano, que generalmente los ascosporas se liberan a mediados de septiembre, finales de septiembre, agosto, se empiezan a liberar y eso uno porque lo ha monitoreado. ¿Y cómo se monitorean? Se pueden monitorear de diversas formas. Pero una forma de monitorear esporas de algunos hongos es mediante cazaesporas automatizadas, que son instrumentos. Tenemos, y miren, no se me ocurrió poner una imagen, pero aquí lo que quiero mostrar son también los portaobjetos, que uno le pone una lámina de vaselina y esto te permite también monitorear durante la semana esporas. Aquí se atrapan esporas. Y así uno puede determinar cuáles son los niveles de liberación de esta espora durante las temporadas. Y aquí lo que ustedes están visualizando, cómo se liberan las esporas, que son los pics en rojo, y que coincidentemente van a la par también con las barras celestes o azules, que son las precipitaciones. Esto otoño, invierno 2019, primavera 2019, verano 2020 y otoño o inicio de otoño 2020. ¿Ya? Donde ustedes pueden ver esto en el tiempo y donde se presentan algunos picos que suelen ser, si aquí ustedes pueden visualizar, que suelen ser en otoño, invierno y también en primavera cuando hayan precipitaciones. ¿Pero por qué esto? Aquí es cuando se ocurre la poda. Por lo tanto, hay esporas, y aquí estamos diciendo que sí, son altamente, pero hoy en día, si sabemos cuáles son sabemos que están ligadas a las precipitaciones, hoy en día uno sabe cuándo se aproximan las precipitaciones, por lo tanto, pueden tomar medidas. Podemos adelantar o retrasar una poda, y esas cosas tenemos que también contemplarlas durante el manejo de las enfermedades. Y aquí lo otro interesante, miren, esto es desde el punto de vista de la madera, sí. Oye, qué interesante, las esporas, las precipitaciones. Pero miren acá, estoy hablando de verano y aquí de otoño, marzo. Yo qué les dije, hay una enfermedad que se llama la pudrición negra de la manzana. Pudrición negra la ponen. Que es causada por esta espora, por este hongo que se llama Diplodia ciliata, que es una botropharia. Y hay liberaciones. Y aquí me está mostrando que se producen liberaciones. Si tenemos esa época, tenemos alta probabilidad también que se produzca la enfermedad eh, en los manzanos. Por ejemplo, no solamente tenemos que saber cuándo se liberan las esporas, que son aspectos importantes para conocer la enfermedad, también las fuentes de inóculos, cuando están disponibles las fuentes de inóculos, también tenemos que conocer si la distinta diversidad varietal que tengamos son igual de susceptibles, hay material resistente. Si recuerdan la clase anterior, yo la hablé, siempre primero que tenemos que planificar durante una plantación es ver si hay una opción que sea obviamente mejorada desde el punto de vista productivo, adaptación al suelo, requerimientos, como también si es resistente o, perdón, es menos susceptible o si resistente a alguna enfermedad.
Y acá lo que estamos visualizando es cómo se comportan distintas variedades de manzano a estos hongos de la madera, a las Botryophyraceae. Ahí están las especies, esto es lo que muestra la lesión, versus las especies, donde tenemos la Cyploideatea euromae, una especie, otra Diploidea seriata con varios aislados, y Neophysicoccus parvum con dos aislados, cuales todas fueron sometidas a, perdón, se inocularon manzanas Crispin, Gala, Granny Smith y Fuji. ¿Y qué está mostrando en general? Que las que muestran mayores lesiones, ¿cuáles son? Fuji. Fuji es la más susceptible desde el punto de vista de la ramilla. Es susceptible. Después, ¿quién sigue? Generalmente sigue Granny Smith. Después, ¿cuál le sigue? Suele ser en general la amarilla, que es Gala, y después Crispin, en cuanto a susceptibilidad de la ramilla. Interesante. ¿Ah? Interesante que desde el punto de vista biológico, ¿por qué Fuji es la más susceptible, siendo que también es la más susceptible en cuanto a la fruta? Bueno, aquí me adelanto, no sé si lo voy a mostrar los resultados más adelante de algo de la manzana, pero es también la más susceptible de las manzanas a estos hongos. Aquí están visualizando lo mismo. Ah, lo anterior era con micelio y lo otro era con iria, demostrando lo mismo, el mismo fenómeno, con dos tipos de inóculos distintos, donde confirma lo que estaba diciendo, ¿ya? Donde hay una diferencia en la varietal de la especie de manzano. Y si bien recuerdan, y cuando hay diferencias de letra, es que hay diferencias significativas entre los promedios. Bueno, le estaba hablando que, oye, estas son enfermedades, dependiendo de la enfermedad, pueden tener distintos hospederos, y esos hospederos a su vez pueden infectar a mi planta. Siempre se dice, sí, sí, por ejemplo, si yo tengo botritis en un viñedo y al lado tengo un manzano y también pueden tener la podrición de la manzana por botritis, que también es importante, ¿voy a infectar una a la otra? Sí, en varios eh, patosistemas que se dice se ha estudiado. Desde el punto de vista, en este caso de la enfermedad de la madera, se dice también, pero no se ha demostrado completamente. Y aquí lo que voy a mostrar es lo que nosotros hemos hecho durante los años, donde demostramos eso, que estas son botrofairas que vienen del manzano y que miren, infectando brotes de vides, son capaces de causar daño. Brotes de vides, también ramillas de peral y también ramillas de nogal. Son capaces de atacar estas botrofarias que vienen del manzano. Siendo acá también interesante, mira, la agresividad que tienen en los brotes, en este caso de esta especie. ¿Ah? Claro, tenemos que conocer, por ejemplo, cuando acá tenemos aquí en este campo, este Spanguilema, una estación experimental que tenemos, y aquí tenemos uno de los tantos ensayos que realizamos de protección de herida de poda, para saber cuán susceptibles son las heridas de poda. De hecho, eso es lo que voy a mostrar a continuación, más adelante. Lo que ustedes están observando, cuál es la susceptibilidad que tienen en el tiempo la herida de poda. Es la susceptibilidad de la edad de la herida de poda. De hecho, es la edad de la herida de poda, cuán susceptible es. Y aquí lo que está mostrando en el tiempo es que, bueno, tenemos el hongo 1, hongo 2, hongo 3, hongo 4 y dos variedades, Fuji y Crispin. Y yo le había dicho ya que Fuji era altamente susceptible. Y aquí nos está mostrando claramente en el caso de la variedad más, de la especie más agresiva, que suelen ser muy importantes los primeros 15 días, los primeros 15 días, los primeros 15 días, ¿ah? Los primeros 15 días en general, que suelen ser altamente susceptibles a la infección. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Que yo debiera mantener al menos protegido 15 días las heridas de poda. Y si a mí me preguntan, ¿eso ocurre? No, no completamente. Acá lo que se están observando, un ejemplo. Acá esto es una tesis doctoral de Adrián Valdés, un tesista, un estudiante de Ecuador, donde él demuestra acá, bueno, está mostrando la susceptibilidad de herida de 1 y 15 días, eso es lo que está mostrando. Primero está mostrando el agua 15 días, Gala, Fuji. Un día, 15 días de inoculación. Agua, acá tenemos agua
y acá tenemos, perdón, 30, 1, 15, 30 y 45 días. Eso es lo que está mostrando. Donde el primero es el control. Este es el control. Después son todos los 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hongos, ¿ya? Y se ven lesiones, ¿ya? Lo interesante es que acá no solamente estamos utilizando los hongos de la madera, las especies que atacan a la madera del manzano, sino que también incorporamos un aislado que viene de los residuos de poda, por eso puse un residuo de poda. Y lo otro interesante es que también agregamos un, un aislado que viene de frutos, donde lo estamos incorporando a, al set de hongos que son causantes de esta enfermedad como tal de la madera. Y lo que está mostrando es cuán susceptibles son las heridas de POA. Aparentemente son susceptibles a las heridas de POA. Y aquí tenemos el dato duro. Lo anterior era la imagen. Estos son los datos. Y aquí si nos vamos simplemente a Diploida seriata, podemos ver que, bueno, uno es que tenemos las dos variedades, 1 y 15 días, 30 y 45, que está mostrando que la lesión es mayor mientras más fresca la herida de POA. Y después va disminuyendo considerablemente y estadísticamente. Pero muestra que son 15 días lo que les dije, que son susceptibles. Acá tenemos algo muy similar donde se probó también. Hay que hacer manejo. Por ejemplo, dentro de los manejos yo le dije, uno podría adelantar o retrasar la poda y ver algún impacto, si es menos susceptible el tejido cuando está recién iniciando su receso, cambia una cosecha más tardía, ya está bien avanzado en su receso en los tejidos. ¿Y aquí qué está mostrando? Está mostrando que en la variedad, si vemos lo rojo es Fuji, generalmente acá tenemos los mismos aislados de la madera, tenemos el de los residuos de poda y también que está atacando la fruta y también el testigo que es solamente agua. ¿Y qué está mostrando? Bueno, uno que todos los aislados, todas las especies son distintos significativamente al testigo, lo cual ya es importante por si acaso. ¿Ya? Y aquí después, bueno, estamos observando que acá tenemos un nivel de daño. Pero sí, ¿qué pasa con la poda tardía? Que estos números generalmente, ¿qué dice? Aumentan, en algunos disminuyen, ¿ya? Lo que ¿qué nos puede indicar? Uno, que no sé cuán estable es decir que es más susceptible la tardía o lo temprano. Aquí yo creo que lo que muestra, yo creo que está mostrando que son más susceptibles a la cosecha de poda tardía, ¿ya? Pero también no solamente por en sí por el tejido, sino también si lo llevamos a la enfermedad, es cuando también tendemos a tener mayor liberación de esporas. Por lo tanto, tendríamos no solamente desde el hecho de la inoculación, sino deberíamos tener mayor inóculo a nivel de campo. Acá lo que significa cuando uno protege la herida de poda versus cómo baja la infección. Acá tenemos el testigo, donde todos los productos que aquí pueden observar, y les voy a detallar, esto es Boscalit, Venomilo, fungicida convencional, Apolo, este es el DMI, no difenoconazole, el tebuconazole, bien Gonzalo, gracias estudiante, este es el piraclostrobin, tricoderma, complejo microbiano, también tricodermas, y lo interesante es que los tricodermas o los productos biológicos hacen una considerable control de estas enfermedades, en este caso del manzano. Mire, pueden llegar de un 54 a un 61. Sí, usted mira, pero eso no es tanto, sí, si lo llevamos a un 100%, claro que no, pero tenemos que considerar, uno, es que yo estoy ocupando un nivel de inóculo alto nivel de inóculo en esto. Y por lo tanto, siempre suelen ser muy estrictas las efectividades. Y aquí este muestra, yo creo que son buenos productos que uno podría tener a disponibilidad en la protección de la herida de POA, como también los otros, no solamente en la herida de POA, sino muchas veces combinar estos productos con una aplicación convencional y después uno
natural o biológico para mantener esa protección de la herida de poda por más tiempo. Y también a realizar una posible aplicación invernal si tenemos muchos residuos con muchos pignidios. Ya, estimados, ¿cómo están? ¿Están vivos? Sí, profe, aquí estamos. Ya, bien. Ya. Sí, ¿Quieren 5 minutos? sí, profe, estaría bueno. Ya, tomemos unos 5 minutos. O 10 minutos para que descansemos. ¿Ya? Así me tomo un cafecito. Vale, profe, gracias, nos vemos en 10 minutitos. Ya, continuando con la clase, después de este breve descanso, ya nos está quedando poquito, así que vamos, vamos, que se puede. Sé que es viernes, pero vamos, se puede todavía. Ya, epidemia. Epidemia, si lo llevamos al término de las plantas, debería denominarse epifitia. ¿Ya? Pero es lo mismo, pero técnicamente deberíamos decir nosotros a nivel de planta, epifitia. Bueno, y lo que dice es que, ¿qué es lo que es una epifitia? Es cuando el desarrollo de una extensiva, es un desarrollo extensiva de una enfermedad que ataca una determinada población o especie de plantas en un lugar determinado. Eso se va a llamar epidemia o epifitia. Pero cuando abarca más de una zona geográfica, abarca a lo mejor continentes o muchos países, eso es cuando se denomina la epidemia pasa a una pandemia. Y eso, si ustedes recuerdan, nos pasó hace muy poco con el COVID-19. COVID-19. ¿Ah? Fue una pandemia que abarcó, en este caso, a todo el mundo. ¿Ah? A todo el mundo. Y ha sucedido, y aquí pongo ejemplo, recordar el kiwi y recordar Italia, ¿ya? Porque es algo reciente de una epidemia que ocurrió en Italia y en otras partes también, que en cierto modo uno lo podría denominar a perfectamente pandemia. Al ejemplo del kiwi que vamos a terminar. Ya, yo le hablaba, ¿no es cierto?, que las enfermedades tienen un ciclo, de ese ciclo va a depender, bueno, va a depender cómo se dispersa esa enfermedad, va a tener las esporas, esa espora necesitará de agua libre o no, de qué fuente de inóculo viene, y eso nos va a permitir a nosotros conocer qué manejos podamos realizar a nivel de campo o las protecciones que estimemos. ¿Ya? Aquí lo que está mostrando es cuánto progresa la enfermedad. Siempre en un gráfico, cuando uno va a exponer un consejo, hay que siempre explicar los ejes. Acá tenemos porcentaje de la enfermedad que va en aumento, ¿ya? Versus el avance del tiempo en días. Y aquí que está mostrando una primera curva, que es el avance de la enfermedad en forma muy rápida, ¿ah? Cuando no hay ningún tipo de manejo. Se produce un 100% ya a los 20 días. Pero ya, imagínense, a ver, Lisette, perdón, ahí sí. Ya generalmente ya a los 10 días ya tiene solo un 50% ya de pérdida. ¿Qué pasa cuando nosotros incorporamos a lo mejor algún manejo? Y ese manejo va a producir un impacto. Ya que lo que estamos observando es cómo se produce ese avance en la enfermedad que va a ser mucho más lento en el tiempo y, ¿y qué va a hacer? Hace un nivel de inóculo, o perdón, un grado de severidad también a lo mejor muy alto, pero en el tiempo 27. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si nosotros ahora a la curva le aplicamos, perdón, buscamos un manejo, la aplicación de un fungicida para reducir la tasa de infección? ¿Ya? Aquí está, y así es la curva. ¿Ya? Todo lo que está mostrando en cierto modo es que cada manejo que uno podría estar haciendo reduce el desarrollo de la enfermedad. Y es más importante, si bien aquí aparece el 100%, pero muchas veces a lo mejor, dependiendo de la enfermedad, es que
ese porcentaje va a llegar a tan alto, porque dependiendo, por ejemplo, si son producciones en el tiempo, en cual, por ejemplo, producción de lechuga, ¿ah? A lo mejor ya a los 20 días ya tiene una producción estándar. Por lo tanto, tú vas a retrasar con los productos, lo que hace es retrasar todo esto. Y muchas veces eso va a permitir que tu cultivo esté libre de todo. Y aquí lo que está mostrando, miren cómo es cuando se aplican más de una labor en forma conjunta. Esto. Esta es la curva de una enfermedad. Bueno, no está en esta, pero ahí llega. Vamos a poner, va a ser positivo ya, y un 15%. ¿Ya? Es bajo cuando realizamos un manejo holístico. Incorporamos el manejo cultural y también, obviamente, todo el manejo que sea convencional de productos o de biocontroladores o especies, productos más amigables. También tenemos que tener dentro de la epidemiología que van a haber muchas veces factores que van a, obviamente, a hacer que una enfermedad tenga un cierto comportamiento en cuanto a los hospederos. Por ejemplo, ¿cuál uniformidad va a tener genética el hospedero? Ahí dice que hay mayor probabilidad de generar nuevas razas de patógenos cuando, claro, cuando tú tienes una uniformidad genética estándar. Por ejemplo, las producciones es muy evidente esto, la producción de arroz lo voy a poner, arroz, producción de trigo, maíz, soya, todo lo que son cultivos industrializados, cultivos extensivos, en cual la genética, el mejoramiento convencional y no convencional ha jugado un rol importante en tener nuevas variedades. Pero ¿qué hace esas variedades? De hecho, si ustedes empiezan a observar, hoy el maíz, el trigo, el arroz, son iguales, planta por planta, son todos porque son una uniformidad genética extraordinaria, donde todos tienen un tamaño, un desarrollo, una capacidad fotosintética igual, ¿ya? Pero ¿qué hace eso? Obviamente, que esa uniformidad hace que haya mayor riesgo de que los patógenos se puedan generar, romper esa resistencia que se presenta. Ya, tipo de cultivo también, se cultiva anuales versus plantas leñosas, hay diferencias. En cuanto al tiempo, hay diferencias. Estos se producen en meses, en días, versus estos que se producen en años. Edad de los pelos también, no es lo mismo una plántula versus una planta adulta, no es lo mismo una hoja recién generada versus una hoja ya madura en cuanto a su composición bioquímica y estructural, que hacen que sean menos o más susceptibles a los patógenos. Acá lo que estamos viendo ahora son algunos factores para que tengamos en consideración también sobre los patógenos. Eh, por ejemplo, el nivel de virulencia es importante. Acá doy un ejemplo claro de Botrytis cinerea. Y les dije, Botrytis cinerea es el hongo que causa el moho gris en muchas especies frutales, en muchas especies vegetales, en muchas, casi en tejido vegetal que exista, Botrytis ataca. Tiene más de 250 especies que puede atacar, creo, donde es económicamente importante. Es el hongo por excelencia que uno eh, trabaja, que se desarrolla en cuanto a las enfermedades a nivel de cultivo y de frutales. Este Botrytis cinerea tiene una alta capacidad de virulencia, de producir, miren, imagínense, no solamente la virulencia, miren la capacidad de producir estructuras y esporas. Esto a nivel de superficie de las bayas de uva. Y acá hay cientos de conidióforos y esporas versus en el caso, por ejemplo, Cladosporium, que generalmente se le llama es un patógeno débil, ¿ah? Que no es tan virulento si lo comparamos con Botrytis, que es capaz de causar la destrucción de la fruta en cierto modo, y acá, en este caso, de Cladosporium, que llega, es un hongo que está, y cuando haya lesiones por golpe entre los mismos frutos, se producen una hendidura, y después esos son colonizados superficialmente por este hongo que ya está aspecto negro. Y esos son daños. Bueno, obviamente que alguien no va a comer una fruta que está con ese tipo de daño superficial, que a lo mejor no le va a implicar nada, pero
obviamente eso no va para mercado, ¿ya? Bueno, y una pérdida. Y eso aparece este hongo que se llama Cladosporium. Pero en cierto modo tú puedes lo que uno puede comparar la virulencia entre patógenos no es igual como también entre aislados de la misma especie. Aquí ya me adelanté. No es lo mismo también, pero la cantidad de inóculos, miren. Botitis cinerea, miren la cantidad, botitis en racimo de Cabernet Sauvignon, acá tenemos también en racimo, acá tenemos en peras. También la enfermedad que tienen las peras en post cosecha es la pudrición, perdón, la pudrición calicinal de la pera. Es la enfermedad que tienen en post cosecha. ¿Ah? Se desarrolla principalmente en post cosecha, a menos que tengamos condiciones muy favorables durante la fecha cercana a la cosecha, que es cuando es el estado más susceptible del fruto, las infecciones por botritis. Y generalmente, sí, y aquí, miren, aquí vienen las estructuras. Estos son aquí están los remanentes florales. Y los remanentes florales es donde está botritis. Por eso es importante tener ese periodo protegido, controlado, baja fuente inóculo, porque en estos residuos se está botritis y en post cosecha se expresa, se desarrolla, cuando obviamente el tejido obviamente va mermando en cuanto a su calidad. Hay un cambio de los azúcares, hay más azúcares, baja el pH, eh, los tejidos son más blandos, ¿ah? Y en esto aparece botritis. Y no solamente Botrytis ataca este fruto, sino también tiene la condición de nido o efecto nido, que tú una fruta que esté infectada y que esté al lado, perdón, una fruta que infectada como esta y tengamos fruta al lado, esta fruta al lado se va a dañar o se va a infectar con Botrytis, porque Botrytis, independiente que pueden tener daños también, que ingresa este hongo, por excelencia, es capaz de causar aberturas, daños en los tejidos, pues tiene enzimas, y esta enzima degrada las paredes, y así entra botritis. Y acá estamos viendo a botritis en el ciclo. Acá tenemos su espora, miren, acá tenemos el racimo. Les dije cómo quedaba en los residuos, en las cañas, donde generalmente en el invierno van a quedar las zonas infectadas, y está aquí se van a formar su esclerocio, que son como unas especies de porotitos que aparecen en los cargadores. ¿Ah? Y son como cerosos. Estos, si tenemos condiciones, se van a estimular y van a producir las esporas que van a llegar a los tejidos verdes potencialmente que pueden dañar, como también generalmente en Chile va a atacar principalmente al racimo y, perdón, a la flor. Y después también puede atacar, si es que no quedó en los restos florales, puede también a su vez, si hay inóculo, llegar durante la maduración del racimo, que es un estado de susceptibilidad, o desarrollarse después también durante el desarrollo de la valla, se puede desarrollar esta lesión latente, como después también se va en post cosecha, si es el caso de la uva de mesa. Acá lo que estamos observando, acá un racimo, miren cómo se ve, racimo de uva, esto en Australia, o Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, perdón, donde muestran, miren, botella así de agresiva en el campo, en una semana se te puede podrir todo un racimo, perdón. Aquí está mostrando, estos son, mire, coloración de la baya, pudrición de la pulpa, agrietamiento también va produciendo agrietamiento de la piel, pudrición blanda de la baya, y eso va acompañado con bastante producción de inóculos. Lo que está mostrando que no es lo mismo la producción de inóculos de un patógeno como otro, como en este caso de Botrytis cinerea. Y acá lo que está mostrando acá también. Y el objetivo era cómo hay un aumento de la severidad de la enfermedad a medida que nos vamos acercando a la fecha de cosecha y de maduración de las variedades en distintas zonas. Y también aquí lo que está mostrando, perdón, severidad, 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 severidad. ¿Y qué tenemos? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. ¿Y qué muestra también a su vez? Severidad en el tiempo, pero versus una condición de sin fungicida
Este es sin fungicida y este es con fungicida. ¿Y qué está mostrando siempre con fungicida? Es menor. Con fungicida, miren la diferencia. Miren acá, con fungicida. No estoy diciendo que sea bueno, pero con fungicida, cuando uno lo ocupa en forma adecuada y responsable, no hay problema. No hay problema. Y lo otro también que, bueno, muestra el efecto de las protecciones versus una condición sin protección. Y lo otro también es que tenemos distintas zonas, ¿ya? Donde muestra también que es una enfermedad que es importante. Y va con sus curvas. Vean cómo va siguiendo una curva, una curva, una curva. Que me acordé de este señor que voy a hablar de Van der Planck, que es la persona que llevó el uso del incremento de las tasas que desde la economía de las tasas bancarias al incremento de cómo se va produciendo la enfermedad simulando al interés compuesto que va a tener desde el punto de vista económico al avance de la enfermedad. Bueno, la cantidad de inóculos lo mismo. Acá lo que estamos viendo algún ejemplo de la enfermedad que se llama el cancro europeo del manzano, donde son muy comunes de encontrar estos tipos de estructuras en el manzano del invierno. Vean, se ven unos puntitos rojos. Y estos puntitos rojos son peritecios de Neonectra eritema que produce el cancro europeo del manzano. Una enfermedad que produce un anillado de las ramillas y de los brazos. Y produce bastante inóculo en los intersticios de la madera, técnicamente. Acá lo que están observando ustedes síntomas, sintomatología de hongo de la madera desde las vides, la parte externa, coloración, clorosis marginal, el desarrollo, miren, de los racimos, comparado con una planta sana. Estos, miren cómo están de deformes, estos son brotes de entrenudos muy cortos y con la hoja en forma de cuchara. Acá también tenemos otra variedad, que va a depender mucho de la variedad, cuál es la sintomatología que va a tener eh, una especie u otra. Acá lo que tenemos, miren, clorosis marginal, perdón, clorosis acompañada junto con una necrosis marginal de la hoja de vid, asociado, este es Cabernet Sauvignon. Y aquí como tenemos el daño en la madera en un corte transversal de un tronco, miren, puntuaciones necróticas asociadas a la zona medular, y también tenemos la zona central, y acá tenemos un daño en forma de V, donde tenemos también pudrición dura y también esto amarillo que es pudrición blanda. Acá lo que estamos viendo, uno de los patógenos asociados a la enfermedad de la madera de la vid. Yo le he hablado de las botrofagaceae y otras especies de aporte, y también está este hongo también, de Phaemonella. Aquí lo que ustedes pueden visualizar es que, miren, qué tipo de daño produce esto en un cargador. El cargador, para que ustedes entiendan, esto es donde va a producir la fruta. Acá va a producir la fruta. Si no tenemos esto, no tenemos fruta. Si no tenemos fruta, no tenemos vino. Si no tenemos vino, no se puede vender. Y si no se puede vender, no nos pueden pagar el sueldo. Por eso es importante manejar la enfermedad y principalmente este patógeno. ¿Y este patógeno qué hace? Va produciendo las necrosis vasculares de los hongos, perdón, de los hongos, de la madera. Estos. Esta es la principal sintomatología que va causando este Phaemonella clamidiospora. Y de hecho es uno de los primeros en llegar a producir las enfermedades de la madera. Después se van incorporando una serie de hongos que van produciendo la pudrición dura también de la madera y la pudrición blanda. Y eso hace que se envejezca en forma prematura un viñedo. Que son hongos, si uno se lo piensa, son hongos que han estado relacionados siempre con la vid, pero obviamente de que desde el punto de vista antrópico uno ha producido, ha mejorado, queriendo o no queriendo, uniformidad de producciones, ha intensificado su uso. Obviamente estos patógenos también tienen que, que vivir, y son los hongos que están asociados a la degradación de la vid dentro de su ciclo biológico. Ya. Después de paso filosófico, acá estamos viendo Phaemonella. Esta aquí como crece en un medio de cultivo, recuerden, un hongo crece en un medio de cultivo, que es una forma, y aquí voy a tratar cómo se identifican los patógenos. Generalmente una forma cultural, uno, cultural, dos, en forma morfológica, que va a corresponder a todos los estructuras asociados
a su producción, a su crecimiento. Acá lo que estamos viendo, una fiálide, que es el conidióforo, son simples, algunos ramificados, son fiálides, largas, y aquí tenemos unas esporas, son pequeñísimas, pero tienden a producir una gran cantidad de esporas, este hongo. Es de un crecimiento muy lento, pero produce millones y millones de esporas. Acá lo que estamos viendo es la misma estructura, pero por barrido electrónico, y aquí lo que está mostrando una masa, porque este hongo, perdón, este conidióforo tiende a producir una masita. De hecho, aquí está la masita, que está, obviamente se libera cuando uno hace una preparación, cuando va acumulando bastante esporas que van produciéndose. Eh, Estos son los pignidios, que son estructuras que se van produciendo en la madera. Acá están inducidos. Yo los induje y se produjeron en madera de vid. Miren, son unas botellitas. Y acá tenemos un corte longitudinal de la magnificación de un tamaño de un pignidio. Estas son las paredes externas y estas son las paredes internas, y adentro se pueden observar la formación de esporas iniciales, conidióforos. Ya, esto es lo que corresponde, esto corresponde a la morfología, de qué tamaño son, de qué forma son, de qué tamaño con idióforo. Las conillas son muy importantes, aspectos que apoyan a la identificación de un patógeno. Como les dije, el número uno, el crecimiento cultural, de cómo crece el crecimiento de este hongo, del hongo, en un medio de cultivo. ¿Cómo crece? Es un crecimiento aterciopelado que crece a raíz del suelo, es un crecimiento radial, es un crecimiento asimétrico, simétrico, es un crecimiento lento, rápido. Este es un hongo, generalmente, por ejemplo, botritis crece, es capaz de crecer y ocupar y ponerse gris en 7 a 10 días. Este hongo, para tener este crecimiento, yo creo que acá tiene 28 días. Y usted puede ver, uno es más rápido, otros son más lentos. Y el tercero, ¿cómo se identifican los patógenos? Es la vía molecular. En los trabajos moleculares a nivel genético, es una vía que apoya a las identificaciones tanto vía cultural como identificación morfológica, el estudio del ADN. Y aquí lo que está mostrando, no solamente de cómo recordar cómo se identifica un patógeno, sino también es importante aquí conocer aspectos del patógeno. ¿Cuándo estos hongos germinan? ¿En qué temperatura? Son importantes, son aspectos importantes, porque después yo, conociendo esas condiciones exactas, voy a saber si realmente después voy a tener posibilidad de infección en el campo. Porque si no tengo la condición, yo no debería hacer ningún tipo de protección, porque sé que no se va a producir la enfermedad. Por eso es importante estudiar la condición biológica de los hongos. Ya, y aquí lo que está mostrando es cómo se produce la germinación de este hongo Phaemonniella a distintas temperaturas, donde muestra que es capaz generalmente de producir una germinación a partir de los 5, pero más efectivamente o significativamente desde los 10 grados a los 35 grados tiene la capacidad de poder una germinación, donde la principal temperatura son estos, los 25 grados. Tanto a las 24 como a las 48 horas después de exponerse la asconidia en un medio líquido. Lo otro importante que acá muestra, no solamente que es el crecimiento óptimo para la germinación, y es capaz de crecer, mira cuánto se incrementa a las 48 horas, tienen casi el 100% de las conillas germinadas. A las 48 horas. Acá lo que está mostrando es el crecimiento que tiene esta Phaemonniella cleiospora en distintas temperaturas, donde aquí también muestra es que el óptimo a los 25 grados Celsius. Por lo tanto, uno ya sabe que entre los 25 y los 30 es una temperatura importante para el desarrollo de este hongo. Y si queremos más precisamente, entre los 25 es el óptimo para las conidias. Acá lo que estamos observando también una condición climática, donde está acá coloca el tiempo o agua libre, acá en minutos de agua libre, 15, 360 minutos, etcétera. Y a medida también que vamos incrementando la temperatura, aumenta las lesiones de ramillas aquí lo que ustedes están observando, Pseudomonas syringae, Patogar syringae, el agente causal del cáncer bacterial. La principal enfermedad que tienen los carosos en el mundo
los que producen carozos son el cerezo, el duraznero, el damasco, entre otros. Y esta enfermedad es muy importante. De hecho, muchas veces muy limitante. La zona que llueve bastante, o sea, el agua libre, y aquí lo que veía, me adelanté ya, el agua libre es una condición muy importante para que se produzcan las infecciones de esta bacteria, de Pseudomonas syringae, Pathovirus syringae. El cáncer bacterial, muy importante, está relacionado con el agua. Aquí lo que está mostrando es que cuánto aumenta la infección de las ramillas a medida que está relacionado con la temperatura también. Aquí lo que está mostrando es que a medida que va aumentando la cantidad de agua, el tiempo de agua libre, va a haber aumento de la enfermedad. Y cuando es significativo, a partir de los 10 grados Celsius. Y a los 15 y a los 20 pueden llegar hasta un 25%, alrededor del 30% de ramillas enfermas. Perdón. Y aquí se muestra lo mismo, ¿ah? En este caso, con la misma cantidad de agua libre, pero en este caso acá tenemos dos aislados, ¿ya? Acá tenemos un aislado de poco tiempo, de baja virulencia, acá tenemos un aislado de mucha virulencia, bien virulento. Miren, ya teniendo agua libre, está mostrando que esta bacteria ya por sí ya es capaz de causar una infección. Ah, perdón, este era baja cantidad de inóculo, eso quería decir, baja cantidad de inóculo versus una mayor cantidad de inóculo, que también incide por eso es importante manejar la cantidad de inóculos, las fuentes de inóculos. Mientras menos inóculos tengamos, van a ser menos agresivos y nuestros productos van a ser mucho más efectivos, nuestras labores van a ser mucho más efectivas. De aquí ya estamos terminando, es llegar a lo que el progreso de una enfermedad que fue determinado y llevado a cabo por Van der Planck. El profesor Van der Planck, él trabajó en Sudáfrica y llevó lo que es todos los primeros estudios asociados a la epidemia y al control de la enfermedad desde la base de las matemáticas y a su vez no solamente desde la base de las matemáticas, sino después determinar varios aspectos epidemiológicos o epidémicos que no se llevan hacia la agricultura. Acá lo que ustedes están observando, miren esto es una plantación de frutilla y cómo va el progreso de la enfermedad. Mira, esto es macroflomina. ¿Ah? Miren, todas estas son frutillas muertas, muerta, muerta, muerta. ¿Y quién la produce? Un hongo. Y este hongo es un hongo del suelo, que generalmente vive en el suelo y produce la necrosis y la pudrición de la corona de la frutilla. Sin corona se muere, ¿ya? Y esto es un hongo que generalmente creo que entra por heridas y también puede entrar por algunas aberturas naturales y cuando está en un alta nivel de inóculo en el suelo y tenemos una frutilla que es susceptible o se le hizo herida, este hongo ingresa y produce este nivel de planta muerta. Este es un ejemplo de lo que puede pasar de este hongo, de Macrofomina fasciolina, que es un hongo del suelo que produce bastante enfermedad en varias especies frutales. Y en frutillas es muy importante. Acá tenemos también una enfermedad, esto en el caso de ají, aquí lo que está mostrando el ají, cómo se ven o muestran susceptibilidad del ají, en este caso, a un hongo que se llama Phytophthora, que es un hongo del suelo también. Miren, quedaron los puros frutos, pero el tejido verde ya no existe. El rendimiento es muy por debajo, ¿ah? De lo que hay, pero se ven algunos frutos maduros, etcétera, ya, pero no hay tejido. Se ve cuán agresivo es este tipo de hongo, que es hongo del suelo, Phytophthora. Acá tenemos otro ejemplo de Phytophthora, que es un hongo del suelo que produce la pudrición del sistema más radical, como atacar muchas veces la parte aérea. Los tejidos verdes también los ataca. De hecho, una enfermedad muy importante en la papa es el tizón tardío de la papa, que es causado por Phytophthora y Phytophthora infesta. Después voy a hablar algo sobre eso. Ya, bueno, este Phytophthora lo que está mostrando es que a medida que se va desarrollando este hongo del suelo, los hongos del suelo van describiendo un tipo de curva que es casi lineal. Se ha determinado que hoy muestran ese patrón, este tipo de enfermedades. Y
crece muy rápido, crece a una tasa muy rápida porque está relacionado la fuente inóculo. Eso es lo que está mostrando X, pero bueno, para aterrizarlo, esta es la fuente, el inóculo inicial. Y como en el suelo hay un alto nivel de inóculo, este tipo de enfermedades tienen la característica de que ser lineal. Y está relacionado con la tasa de crecimiento y la cantidad de patógenos. Por eso en esta enfermedad son muy importantes el inóculo primario, perdón, el inóculo que está, el inóculo inicial, es decir, el suelo. Cuando tengamos enfermedades del suelo, tenemos que tener esa consideración de hacer un manejo del suelo para colocar, realizar un barbecho, realizar una rotación, descansar el suelo, hacer una solarización, hacer una incorporación, para cortar las enfermedades. Acá tenemos otra enfermedad también del suelo causada por Fusarium verticilloides, que aquí en este caso es un hongo que ataca la mazorca del maíz y puede producir este nivel de daño, ¿ya? Una enfermedad muy importante en zonas productoras importantes de maíz a nivel del mundo. Estas son enfermedades que crecen, como les dije, son asociadas a hongos del suelo y tienen la descripción generalmente en forma lineal, que depende mucho del inóculo inicial, que generalmente es lo que está en el suelo. Ya sale, usted puede leer con mayor detalle después. Por eso es importante el manejo que se vaya direccionado al suelo. Y este es el impacto que puede tener algunos hongos. En este caso, estos que llegan a la mazorca. Y esas son las enfermedades y eso se le llaman monocíclicas, ¿ya? Que presentan ese crecimiento lineal. Y generalmente suelen ser las enfermedades que están asociadas al suelo, a hongos del suelo dentro de su biología. Pero tenemos otras enfermedades, como y de hecho más adelante le hablé de las policíclicas que presentan varios ciclos, le hablé de la aventuria, que responden a este tipo de curva, ¿ya? Vamos a tener un inóculo inicial, pero acá va con un factor exponencial que va a estar relacionado con la cantidad de inóculo y la tasa de crecimiento, perdón, y el tiempo. Y en este caso policíclico, recordar que vamos a tener un ciclo donde es, dependiendo de las condiciones climáticas que se presenten y la susceptibilidad de la especie, se pueden repetir muchos ciclos en la temporada. Y esas enfermedades son las enfermedades, generalmente las enfermedades aéreas, como son la pudrición gris del manzano, perdón, de pudrición gris de de la vid, la pudrición calicina del manzano, la pudrición peduncular del kiwi. ¿Qué otra enfermedad? Todas las enfermedades foliares, el oidio, la enfermedad, ¿qué otra enfermedad foliar? La sarna del manzano. Todas las enfermedades aéreas tienden a ser policíclicas y van a tener esta característica, donde nosotros sí podemos hacer algo de la fuente inóculo, pero generalmente va a depender mucho de las condiciones asociadas a la tasa de crecimiento y al tiempo, que son realmente las condiciones ambientales en este caso. Bueno, ¿y para qué nos sirve saber la epidemiología? ¿Para qué? Bueno, le dije porque uno puede hacer las mejores medidas y también si conocemos mucho de la biología del ciclo biológico, del hongo y como y de la enfermedad, podemos hacer modelos predictivos. Y esos modelos predictivos, ¿qué nos van a decir? Nos van a tirar alertas si uno quiere. Y esas alertas hoy día están disponibles y se están desarrollando, y de hecho hay comerciales de la cual ustedes pueden acudir. De hecho, uno lo que hace es muchas veces desarrollar muchos aspectos relacionados con los modelos predictivos. Bueno, y hoy en día hay disponible. Aquí les dejo una página de la Universidad de California, donde ellos tienen acá un modelo basado en un trabajo acá también, acá del profesor Latorre, acá en Chile, donde determinan que basado el tiempo del agua libre, ellos determinan, y la temperatura, ellos determinan un modelo simple. Acá lo tienen. ¿Ah? Y aquí ustedes pueden ver las condiciones y dependiendo de eso, después les va a tirar un nivel de riesgo de la enfermedad. Acá es como se desarrolló ese modelo,
ahí está el artículo. Acá lo que después vamos modelando es que está relacionado mucho lo que es la infección a nivel de las vallas con botitis y sus condiciones de temperatura y de duración de agua libre, del agua libre. ¿Ah? Está estrechamente, y generalmente siempre es el óptimo. Generalmente a botitis le gusta entre 20 y 22 grados. Es el óptimo. ¿Ven? Aquí se muestra, uno es lo modelado y el otro es lo real. Eso es lo que está mostrando. Este es el modelo predictivo y este es el real. ¿Ah? Obviamente hay cosas que se tienen que mejorar, pero es que dependiendo también de las variables que uno va a considerar en el modelo. Acá estamos diciendo que usamos dos variables que son muy importantes, pero hay otras variables que pueden ser consideradas. Perdón, un momentito. ¿Aló? ¿Ocupado? ¿Aló? Ya. El predictivo y lo real, ¿ya? Es una alternativa más que ustedes tienen que saber y eso todo es conociendo las condiciones medioambientales para la enfermedad. Acá tenemos otro, también asociado también a botitis, pero no solamente incorpora la temperatura y el agua libre, sino también incorpora las infecciones que ya vienen, la infección latente de flor, incorpora otras variables y acá tiene su ecuación, acá tiene su enlace. Otros modelos predictivos que hoy día pueden ustedes tener en cuenta y hoy en día la tecnología, todo lo que es la agricultura hoy día digital o moderna, es la que nos permite poder incorporar estos modelos, ¿ya? Hoy día nos puede llegar todo a los celulares y ocupar no solamente desde el punto de vista de las enfermedades, sino también de las condiciones ambientales, que nos van a permitir, obviamente, interpretar el riesgo de las enfermedades sin tener incluso un modelo. Pero aquí les dejo un modelo también predictivo asociado a enfermedades importantes en, en el, en el trigo, ¿ya? Que también es fusario, un hongo muy importante que ataca a nivel del- de los granos. Bueno, eso señores, con eso quería terminar con los modelos predictivos. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, con eso damos término a la clase. Espero que estén bien. Aquí voy a dejar, recuerden que voy a dejar la clase disponible yo creo que mañana.